aquel día, David, ¿en qué nos quedamos? Ay, hay que regresar a ver un poquito, un remoto. Un poquito de contexto. Un poquito de lo que sucedió en ese tiempo. Sí, estaba contando que estaba secuestrado en México. Sí. Y había encontrado el papelito que le conté que decía cómo obtener vida eterna. Sí, ese era el Juan 3:16 que encontraste. Juan 3:16 que encontré en el suelo. Lo empecé a leer y el Señor empezó a trabajar en mi corazón. Y pues entregué mi vida a Cristo después de leer el Evangelio de Juan y de leer Hechos de los Apóstoles y de leer Romanos, Hechos y Juan. Y Juan, sí, era pura Biblia, era Dios directamente hablando conmigo, ¿no? A través de su palabra. Sí, porque a través de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús. Amén. Entonces comencé a tener convicción en mi corazón de lo que era la salvación, de lo que era el pecado, y pues era como que Cristo estuviera leyendo mi vida, ¿no? Entonces sí, entonces entregué mi vida a Cristo el 6 de octubre, perdón, 6 de octubre y del 2013. Del 2013, hace casi 10 años. Qué lindo. Sí, qué lindo. Entonces, siguiendo con el testimonio, hay algo muy importante que recuerdo la palabra de Dios que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y pues yo era un bebé en la fe, estaba secuestrado y pues lo que quería era obedecer a Dios sin importar las circunstancias, ¿no? Y pues para los que no escucharon el testimonio anterior, estaba amenazado de muerte y había confiado en Cristo, pues no le tenía miedo a la muerte, pero la amenaza de muerte seguía. Tenían que pagar el rescate de nosotros, entonces teníamos que esperar a que mi tía recogiera el dinero y no había esperanza de ello. Y pedían mucho Pedían, ya nos habían robado como, a ver, 3,000, 6,000, uy sí, mucho dinero, como $9,000 se habían robado. Wow. Sí, entonces pedían otros, creo que 3,000 más por cada uno. Entonces eran 9,000. Eran 9,000 más por ahí. Entonces era una gran cantidad de dinero y mi tía ya había dado todo. Y la verdad, ahora que veo yo atrás y el pasado, yo digo, Dios pensó en todo eso, toda esa situación para traerme hacia Él. Y ahora en adelante, que siempre que paso por dificultades, digo yo, el Señor algo me va a enseñar a través de esto. Nada desperdicia el Señor. Así es. Entonces entregué mi vida a Cristo y empecé a caminar en la fe, un bebé en la fe, mientras estaba ahí. Y estaban las amenazas de muerte. Pero yo leí en Hebreos que decía que debíamos de congregarnos, Sí. que no deberíamos de ser como los demás que no se congregaban. Así es. Y yo digo, Señor, ¿cómo me congrego estando secuestrado? O sea que te venía a tu mente eso, Sí. de que no hay que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Así es, esa es la palabra. Muchos tienen por costumbre. Y digo yo, ¿cómo me congrego si no tengo iglesia por aquí? Y aquí están todos solo gente secuestrada, ¿no? Gente que estaba esperando cruzar la frontera. Y digo yo, Señor, tiene que haber alguna manera en la que yo pueda ir a la iglesia. Tiene que haber una manera. Y nos dejaban salir hasta cierto punto a la esquina. Y no te daban ganas de escaparte en ese momento. El problema era de que la gente que estaba ahí alrededor, la gente vecina, ¿Sí? cuidaban a la gente. Entonces, si uno se escapaba, ¿para dónde iba a irse? Si uno no sabía en quién confiar en ese lugar. Sí. Pero recuerdo que había un muchacho que se hizo amigo de ustedes. Ajá, amigo de nosotros, y él podía entrar, era mexicano. Él podía entrar y salir de donde nosotros estábamos. Y le dije yo, oye, ¿tú conoces alguna iglesia por aquí cerca? Le digo que esté aquí en la esquina tal vez, porque me dejaban salir hasta la esquina. Sí. Digo, por aquí en la esquina me puedo escapar un ratito. Y me dice, sí, fíjate que hay una aquí cerca, o sea, estaba aquí en la esquina, pero ahí es de San Judas Tadeo, me dice. Y digo yo, San Judas Tadeo. No me convenció mucho. No me convenció mucho. Digo, pues, y no hay alguna iglesia por aquí que hable de Jesús, evangélica, le digo, que prediquen el evangelio. Dice, fíjate que no, hay una como a 15 minutos en Pecera.
Y digo, ¿en qué? ¿Qué es eso? Así, ¿qué es eso? Así yo preguntando, ¿qué es eso? Y me dice, una pecera, me dice. Y no sabía que era una pecera, me dice, te montas en la pecera, te subes a la pecera, me dice, y la pecera te lleva a la iglesia. No sabía yo que era una pecera en mi vida. Son los rapiditos, le dicen en Honduras, los busitos pequeños, en donde todo el mundo va como apretado y por eso creo que le dicen pecera, ¿no? Entonces me dice, a la par de mi casa, él vivía ahí en la esquina hasta donde nos dejaban salir, hay una señora que es cristiana y a ella la viene a recoger la pecera. Me dice, yo le puedo decir a ella que te lleve. Mira, hermana, digo yo, Señor, yo quiero obedecerte, pero tengo miedo también de que se vayan a dar cuenta que no estoy y me maten. O sea, de una u otra forma, ¿no? Pero digo yo, es más fuerte el deseo de querer obedecerte, Señor, que me voy a arriesgar. Hermana, recuerdo que era como que yo estaba traficando algo porque me habían prestado una Biblia, llevaba la Biblia bajo el brazo, escondido entre la ropa, ajá, y pegado por la pared, esperando que nadie me mirara. Y recuerdo que me fui a la esquina, como nos dejaban salir hasta cierto punto, recuerdo que llegó la pecera y me subí a esa pecera, hermano, y salí de la colonia donde nos tenían y me fui a congregar a la iglesia. Y recuerdo que fui a una iglesia bautista por primera vez. Sí, y así yo me escapé por primera vez de ¿Cuántas veces hiciste eso? Creo que 3 veces. Pero te sentías, cuando llegaste allí a la congregación, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Mira, hermana, yo le comenté en el testimonio anterior que yo no pasaba a los cristianos, de verdad que los cristianos para mí eran, ay no, era como yo andaba en oscuridad, era la luz que molesta, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo que me caían tan mal los cristianos, pero en ese momento cuando Cristo cambió mi corazón, era con la gente con la que yo quería estar. Digo, esta es mi familia, esa es la familia que Dios preparó para mí. Recuerdo que llegué a la iglesia y miré a todos los hermanos ahí sentados. A mí no me gustaba ir a la iglesia, de verdad que no. Y cuando yo llegué a esa iglesia, digo, Señor, esto es un pedacito de cielo. Wow, qué lindo lo que sentiste, cómo el Señor te estaba usando. Exacto. Y estaba usando a la iglesia, de verdad, que precioso cómo estaba usando a la iglesia. Y el pastor de ahí fue un pastor muy amable, muy amoroso conmigo. Y él sabía que yo era alguien que estaba emigrando a Estados Unidos. Y fue muy amable conmigo. Y más adelante lo voy a mencionar porque es un milagro que Dios hizo con la vida del pastor. Que yo creo que esos testimonios van a ser muy largos. Y está lindo. Sí. Y pues, hermana, en ese entonces, mientras yo estaba secuestrado, yo regresaba en la noche ¿Todo el día pasaba? No, me iba en la tarde y regresaba en la noche ya a la casa donde nos tenían. Sí. Entonces recuerdo que el papá de mi primo, muy enojado conmigo, porque decía, ¿cómo te vas a ir? No te puedo defender si te hacen daño. Y yo decía, sí, pero yo quiero obedecer a Dios y voy a tratar de hacerlo aunque me cueste la vida, ¿no? Sí. Y recuerdo cómo Pablo, él arriesgaba su vida por llevar el evangelio, por servir a los demás. Entonces digo yo, no me va a impedir. Y tal vez fue imprudente, pero yo sé que estaba obedeciendo a Dios, ¿no? Sí. Bueno, esta es otra parte del testimonio, hermana, que es algo precioso para mí. Digo, Señor, tú conoces los deseos de nuestro corazón. Amén. Y tú, cuando uno está deleitándose en Él, Él nos concede los deseos. Sí. Mire que no teníamos nada que hacer en ese lugar. Y había uno de los muchachos que venía con nosotros. A él lo dejaban salir porque él tenía que pagar el dinero que le habían robado. Sí. Para poder estar ahí, incluso para poder estar secuestrado, tenía que pagar. Sí, entonces a él lo dejaban salir a trabajar. Sí. Y mire que en una de esas, yo me volví cristiano y empecé a compartir con él, ¿no? De Dios. Recibiste al Señor en tu corazón. Así es. Pero ahí dentro de la iglesia, ya lo habías hecho en la casa. En la casa donde estaba. Bueno, regresé a la casa y creo que un día después, este muchacho llegó con una radio. Entonces esta parte es donde la radio entra en mi vida. La radio cristiana. Y mire que esa radio, él me dice, aquí tienes esta radio, si la haces funcionar es tuya, si no, tírala, porque pues la encontró tirada él. Sí.
Hermana, recuerdo que empecé a encender la radio. La única emisora que esa radio transmitía era una emisora cristiana que se llama Radio Esperanza. Radio Esperanza, sí. Y recuerdo que yo empecé a escuchar esa radio, hermana, todo se escuchaba, no había frecuencia, nada, era la única emisora que funcionaba. Entonces, recuerdo que empecé a escuchar la radio, era una radio cristiana, muy bíblica, la radio cristiana del Instituto Bíblico Río Grande, en donde estudió alguien que más adelante le voy a compartir quién es. Sí. Entonces empecé a escuchar la radio, hermana, precioso lo que compartían, y como yo bebé en la fe, estaba empapándome de la palabra de Dios, como una esponjita tratando de conocer más de Dios. Sí. Pues miren, yo siempre he sentido como ese llamado con el ministerio de los niños y servir a los niños y llevar a los niños a Cristo. Había un programa en esa radio que se llamaba Las Caritas Felices de Radio Esperanza. Y recuerdo que, hasta estoy temblando de acordarme, empecé a escuchar ese programa, hermana, y había una pareja que daba ese programa. Y uno, su nombre del personaje era Tintín, era un muppet, era una marioneta. Sí. Y pues era un calcetín y se llamaba Tintín. Y su esposa se llamaba Ana. Yo empecé a escuchar ese programa, hermana, y yo enamorado de lo que estaban haciendo esas personas en ese lugar. Y comencé a escuchar, hermana, y yo empecé a escucharlo todos los días. Todos los días, creo que a las 5 de la tarde, yo con la radio prendida a esa hora, pues estuve 2 meses ahí. Entonces, todos los días, escuchando la radio. Y ese era mi programa favorito. Y ellos estaban en Edinburgh, Texas. La radio está en Edinburgh, Texas. Entonces yo le decía al Señor en mi corazón, no me acuerdo, eso es algo que no recuerdo, y cuando cuento mi testimonio es algo que no recuerdo mucho, si yo dije audiblemente, Señor, quiero conocerlos, o fue en mi corazón que yo sentía ese deseo. Pero algo sí recuerdo, yo decía, esta radio está en Edinburgh y yo voy para Luisiana, no hay manera que yo pueda conocer a estas personas, porque voy a otro estado, tal vez no voy a poder viajar porque estaba hasta la frontera. Sí. Miraba muchos obstáculos, ¿no? Yo para poder conocerlos. Entonces, hermana, seguí escuchando la radio y yo recuerdo muy bien que ese deseo estaba en mi corazón. Y yo digo, me encantaría, si es posible, estudiar en el seminario Río Grande. Pues, hermana, para hacer un poco corta la historia, porque pues pasó que nos dejaron libres, dejé la radio. ¿Y cómo los dejaron libres? Pues pagaron el rescate. Mi tía pagó el rescate por nosotros, consiguió el dinero. $9,000. Sí. Por los 3. Por los 3, por los 2, porque no tenía el dinero para su esposo. Entonces él se tuvo que quedar en mí. Y créame que hasta el día de hoy no he preguntado. No he preguntado cómo fue que lo dejaron libre a él, porque también está libre. Es un testimonio, sí. Tiene que dar testimonio de lo que Dios hizo, porque lo dejaron libre, porque si tu tía no pagó. Creo que pagó luego de nosotros, pero nosotros como éramos menores de edad, solo nos fueron a cruzar al río. Entonces cruzamos el río, hermana, y mucha gente me pregunta, yo no me había puesto, nadie me había hecho esa pregunta, ¿no? Hasta hace poco. Muchas personas me empezaron a preguntar, oye, ¿por qué tú te escapaste de la iglesia y no te escapaste de tus secuestradores? Y esa es una pregunta que yo digo, interesante, nadie me la había preguntado, ¿no? Y yo me acuerdo que mi tía me había dicho que yo me tenía que hacer cargo de mi primito después de que nosotros cruzáramos la frontera. Entonces a mí me iba a tocar hacerme cargo de él. Entonces yo siempre regresaba a donde estaba mi primito, porque a mí me tocaba cuidar de él después. Sí. Entonces cruzamos juntos la frontera, hermana. La radio se perdió de mi cabeza, no me volví a acordar de la radio. Llegué a Chicago, nos mandaron a una casa hogar en Chicago, luego nos mandaron para acá. Nos reunimos con mi familia, no me volví a acordar de la radio, era como un mal momento que había pasado en mi vida, ¿no? Perdón. Entonces, llegué aquí a Luisiana y empecé a aprender inglés, un poquito de inglés, Y en Chicago teníamos que hablar inglés porque habían personas de China, de la India, entonces teníamos que hablar inglés. Aprendí un poquito de inglés y recuerdo que pasaron los meses
Y empecé a ir a una iglesia porque lo que primero que quería yo era, cuando esté libre ya con mi familia, ir a la iglesia. Claro, la iglesia, sí. Ir a la iglesia y cumplir con ese mandato. Y que muchos se les olvida cuando ya están aquí. Es triste, hermana, porque he hablado con muchas personas que están cruzando la frontera y llegando a este país, y están en México muchos, y dicen, cuando yo llegue a Estados Unidos, Señor, yo voy a servirte, yo voy a vivir para ti. Hermano, Así la mayoría es. de ellos no ha vuelto a la iglesia, no se acuerdan del Señor, y es muy triste porque Dios nos da una oportunidad de llegar a este país. Sí, y buscan el camino que no es agradable, que no le trae beneficio para nada. Exacto. Es un beneficio que no es beneficio, eso no es beneficio. Es desperdiciar nuestra Sí, vida en este así país. es, así es. Corriendo detrás de ídolos como el dinero, Sí, como posesiones, los placeres de la carne. los placeres de la carne, los placeres de este mundo, y que no llevan a nada bueno, Ujú. llevan a muerte. Así es. El pecado siempre lleva a la muerte. Así es. Entonces, hermana, esta es la manera en la que yo llegué al centro bíblico. Recuerdo que mi tía... Perdón, Ajá. perdón, pero cuando llegaste a Chicago, ahí los detuvieron y de ahí los mandaron para acá. Sí, ¿o cómo? nos detuvieron por un mes en Chicago. Yo pasé Navidad en Chicago. Mm. El 6 de diciembre yo llegué a este país, o sea, crucé la frontera. Sí. Y el 10 yo estuve en Chicago, del 10 al 10 de enero. De enero. Ah, Entonces estuve un mes y algo por ahí. Y pues allá estuvimos como refugiados, como éramos menores. Sí, sí, entonces sí. nos dejaron cruzar, sí. nos reunieron con nuestra familia, muy amables, muy bonito todo. Entonces recuerdo que llegamos aquí hasta el estado, mi primito se reunió con su mamá, yo con mis tías me recibieron muy amorosas, mis tías conmigo. Y recuerdo que en una ocasión mi tía me dijo, oye, vamos a cortarnos el cabello, me voy a cortar el cabello a mi hijo, quiero que vayas conmigo. Bueno, yo no quería ir, pero yo sentía que tenía que ir, no sé por qué, pero yo sentía que Sí, tenía que ir. sí. Fuimos y llegamos a esta barbería y había una señora asiática. Sí, Ahí sí. ella me empezó a cortar el cabello Sí. y empezó a hablar en inglés conmigo. Y yo, a lo poquito que le entendía, empecé a hablar con ella. Y recuerdo que ella me dijo... Un momentito, solo Sí. te quiero dar saludos. Dice Vilma, saludes a Cristian, lo estoy escuchando a través de nuestra app. Daisy dice, muy buenos días, bendiciones, aquí escuchando el testimonio. Es que no se le van a perder, yo creo que se van a dormir. Bendiciones, dice, buenos días, saludos, estamos unidos al programa, dice Carmen y Vilma, bueno, ya te leí, Vilma, así que yo creo que me voy a agarrar más de tiempo porque ese testimonio está lindo. Continúa. Bueno, entonces... ¿dónde me quedé? ¿Que te En la fuiste barbería. Sí. A la barbería. Entonces, hermana, llegué y la señora empezó a platicar conmigo, la señora asiática, y pues no hablaba español, entonces empezó a hablar Sí. en inglés. En lo poquito inglés que había aprendido empecé a usarlo con ella, y a la par de ella estaba una muchacha latina escuchando nuestra conversación. Sí. Y la asiática me preguntaba, ¿y por qué no aprendes inglés? ¿Estás en la escuela? Y le dije, sí, estoy en la escuela, estoy en el high school, pero quisiera aprender un poquito más de inglés. Y la señora latina, que se llama Nancy, Sí. ella estaba escuchando y me dice, oye, ¿te gustaría aprender inglés? Hay una iglesia, me dice, que enseñan clases de inglés y música gratis. Me dice, es una iglesia, no necesitas ir a la iglesia para poder recibir las clases, pero puedes asistir, me dice. Y le digo, mire, pues sí me interesa. Y pues ahí me pasó el número de Martín, el pastor Martín. Imagínate. Ahí conocí al pastor Martín por primera vez. O sea que, ¿cuánto tiempo tenés de estar en la iglesia? Uy, me fui de la iglesia porque fui a clases. Bueno, hice una cita con el pastor Martín. Usted sabe, el pastor Martín muy alegre, muy Sí. amable, alguien Sí. que te cae bien desde el inicio, ¿no? Sí, sí. Empecé Tiene a... carisma. Sí, tiene carisma, es precioso, usado por el Señor. Y hice una cita con él y al día siguiente creo que nos vimos. Y recuerdo que tocó una canción cuando nos vimos y él era en ese momento él era el que inspeccionaba las clases, Sí, era el sí. director de clases. Sí. Y en ese entonces estaba el pastor José ahí. Entonces recuerdo que conocí al pastor Martín, yo encantado con la iglesia y con lo que estaban haciendo, pero yo tenía mi iglesia. Entonces
yo digo, me encanta este lugar, pero estoy yendo a esta iglesia, ¿no? Hermana, algo que pasó en ese entonces, y me gustaría compartirlo con la gente, porque es un peligro que todos como creyentes podemos cometer, es que cuando vamos a las iglesias, nosotros somos personas que tragamos entero, por así decirlo. Sí. Decimos que lo que está diciendo el predicador es así, no inspeccionamos la palabra de Dios, no leemos la Biblia en casa, no tenemos estudio profundo de la palabra de Dios. Entonces vamos a la iglesia y pensamos que estamos recibiendo palabra de Dios. Muchas veces no es así, porque hay muchas veces que el predicador a veces saca cosas fuera de contexto y hacen doctrinas de eso. Recuerdo que la iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia, no me gusta exponer las iglesias, pero estaba en una iglesia en donde estaban enseñando cosas que no eran bíblicas. Pero yo en ese entonces me había vuelto como un poco helado espiritualmente. No leía mi Biblia, así como cuando estaba secuestrado. Sí. Entonces estaba volviéndome como tibio, me estaba enfriando. Sí. Y digo yo, cuando estaba secuestrado tenía todo el tiempo para leer la palabra de Dios. Pero ahora que estoy libre, digo yo, debería de ser más. O sea, debería de leer más la palabra de Dios. Buscar más de Dios. No, dejé de leer la palabra de Dios y empecé a escuchar y solo a tragar entero en la iglesia. Sí. Lo que decían los predicadores. Entonces, recuerdo que conocí al pastor Martín, en ese entonces no era el pastor todavía de la iglesia del centro. Y él, pues, me generaba mucha confianza. Entonces, fui a clases de inglés, empecé a recibir clases de inglés con ellos y me encantó todo. Precioso, el Señor nos está usando, pero digo yo, tengo que pagar el dinero del coyote, tenía que pagar mi viaje. Sí. Entonces lo que me habían rescatado, todo eso lo tuve que pagar. Entonces, pero qué bueno, ¿sí? Qué bueno que lo hiciste, porque muchas personas, los familiares le ayudan y se van sin pagar, se enojan con ellos después que les tendieron una mano, ¿verdad? Y eso es bien importante, que la persona que fue ayudada reconozca. Exacto. Porque yo me he enterado de varias personas que les ha pasado eso, que a los mismos familiares dicen, no, yo no te debo nada a ti, cuando lo rescató. Wow, sí. Y sí te felicito, porque son pocas las personas que hacen eso. De verdad que es muy triste, porque sí, cuando venimos de nuestros países pensamos que el dinero aquí se agarra de los árboles, ¿no? Sí. Muchos traemos esa mentalidad de decir, si prestó $3,000, puede prestar otros 3,000. Sí. Cuando aquí el trabajo es, o sea, uno se mata trabajando, trabajo duro. Entonces mis tías trabajando muy duro, limpiando casas, y ahora yo también limpio casas, yo sé cómo se ganaron el dinero ellas. Entonces, ¿cómo no voy a pagarles? O sea, me rescataron y Dios las usó a ellas, usó el dinero para que pudieran rescatarme, y ahora yo esté aquí dando testimonio de Cristo, ¿no? Así es. Entonces, fueron instrumentos de Dios en mi vida. ¿Cómo no pagar? ¿Cómo no ser agradecido? Agradecido. Porque es como los leprosos, que muchos fueron sanados y solamente uno fue. Solo uno fue agradecido. Porque eso, digo yo, siempre sucede cuando la persona hace eso, promete, dice, y fue como el mismo pueblo de Israel. El Señor lo sacó de la tierra de Egipto y lo sacó a la tierra prometida, y iban hablando hasta el camino. Quejándose de Dios. Quejándose de Dios, cuando los cubrió con la nube, les dio la columna de fuego, les dio de comer. Les dio de comer cuando mandó el maná, les dio agua cuando de la roca. Sí. Somos muy mal agradecidos y olvidamos constantemente la bondad de Dios para con nosotros, de verdad. Creo que un corazón descontento es un corazón mal agradecido. Así es. ¿Y entonces? Entonces, pues, llegué con el pastor Martín y el pastor José, precioso, por lo que estaban haciendo, como le mencioné, pero tuve que dejar las clases porque tenía que trabajar en un restaurante, y trabajé de 9 de la mañana a 9 de la noche. No podía ni siquiera congregarme en la otra iglesia. Sí. Recuerdo que había un momento en especial en el que me reunía en la otra iglesia, pero no me gustaba porque solo ya sentía y era puro entretenimiento, no era nada bíblico, no era nada de estudio. Yo quería crecer en la palabra de Dios, quería seguir madurando, ¿no? Sí. Entonces dejé casi mente de ir a la iglesia y
Antes de irme, hermana, esta conversación que le conté a Lenín, que tuve con el pastor Martín. Lo está escuchando, de hecho. ¿Quién? El pastor Martín. El pastor Martín está escuchando. Dice, muchos saludos, hermana, les estamos escuchando. Sí, ahorita va a ver el pastor Martín, lo voy a exponer aquí, sí. De buena manera. Entonces recuerdo que como yo estaba solamente tragando entero y repitiendo lo que decían en la iglesia, sin que fuera bíblico, yo llegué con el pastor Martín a decirle varias cosas. Y el pastor Martín no éramos amigos en ese entonces, sino que él era alguien que supervisaba las clases, sí. Pero no teníamos una comunicación, una relación. Y recuerdo que yo empecé y le dije, me gustaría hablar con usted porque mire que quiero abandonar las clases. Y no es porque no quiera venir, sino porque tengo que trabajar, no voy a poder venir. Pero me gustaría compartir algo con usted. Y empecé a compartirle, hermana. ¿Cómo te sentías? Cómo me sentía, pero también comencé a decirle mentiras. Empecé a decirle cosas que no eran bíblicas. Sí. Y el pastor Martín, pues, sabiamente escuchándome, sí. Y me dijo, recuerdo sus palabras, y él dice que más o menos se acuerda, pero yo me acuerdo que él me dijo, ¿por qué eres un mentiroso? Así me dijo. ¿Por qué le estás mintiendo a la gente? Hermana, nadie me había confrontado con lo que yo estaba haciendo. Él fue el único que me dijo, oye, estás mal, lo que estás haciendo está mal. Estás no solamente creyendo mentiras, sino compartiendo mentiras, porque yo estaba compartiendo algo que no era con otra persona. Sí. Cosas acerca de Dios. A veces hablamos cosas acerca de Dios que Dios no avala en su palabra. Tenemos opiniones de Dios, pero no son la palabra de Dios. Y el pastor Martín, me dijo, ¿por qué eres un mentiroso? ¿Por qué estás mintiéndole a la gente, hermana? Yo me quedé helado. Y digo yo, ¿cómo es posible que este muchacho no me conoce y me está confrontando de esta manera, no? Sí. Otro hubiera sido, yo me hubiera enojado. Te hubieras enojado y ya no hubieras vuelto. Digo, aquí no vuelvo, porque a mí nadie me confronta. A veces somos así muy orgullosos, no queremos que nadie nos enseñe. Sí. Pero yo sabía en mi corazón que lo que me estaba diciendo era verdad. Y yo dije, y volvía atrás a mis días pasados y dije, estoy diciendo estas mentiras porque he dejado de leer la palabra de Dios. He abandonado la palabra, he abandonado el estudio de la palabra de Dios. Por eso estoy repitiendo estas mentiras. Entonces yo me di cuenta de eso, no se lo dije en ese momento y yo le dije, lo siento, tengo que irme. Creo que pasó como media hora para platicarnos sobre eso. Yo me sentí confrontado y me fui por un año del centro bíblico, no volví a ver el centro, no volví a visitar, perdón, el centro bíblico. Estuve trabajando, pero no hubo ningún día, hermana, en el que yo no recordara la conversación que había tenido con el pastor Martín en ese momento. Y yo recuerdo al pastor Martín en ese momento y fue usado por Dios para volverme a la palabra de Dios. Y eso es algo que le animo a los pastores que tal vez escuchen esto, anima a las personas que se están desviando de la palabra de Dios a que regresen a la palabra de Dios. Porque ese es el llamado de todo pastor, darles de comer, pero de la palabra de Dios. Así es. Entonces me fui por un año y, hermana, aquí regresé otra vez. Y en ese año hiciste cosas que no eran agradables a Dios. Sí, me alejé de la iglesia, de verdad que sí, estuve alejado un poco, pero siempre con la convicción de que tenía que regresar, pero yo quería regresar al centro, porque sentía que el centro era más bíblico, lo que me estaban predicando era la palabra de Dios, era estudio de la palabra de Dios. Y digo, yo quiero congregarme ahí, pero no podía porque salía los domingos a las 9 de la noche, entonces el servicio ya había acabado. Sí. Y no podía reunirme en la otra iglesia porque los servicios eran los días que yo trabajaba. Entonces digo yo, Señor, estoy atascado, no tenía carro, no tenía transporte, pero siempre tenía el deseo de querer congregarme. Recuerdo que mi tía Sara, que creo también está escuchando el testimonio de hoy, sí. Ella fue usada por Dios. Recuerdo que una vez ella llegó llorando a su casa. Yo estaba en su casa porque a mí me daban libre los miércoles. Sí. Y los miércoles yo me iba a su casa a compartir el evangelio con sus hijos. Sí. Entonces yo estaba compartiendo el evangelio con Ingrid, con la niña de ella y con William, los dos niños de ella. Y ella una vez llegó llorando porque decía que la gente siempre se le iba, las ayudantes no le rendían. Y yo siempre había orado a Dios para que me diera un trabajo en el que yo pudiera congregarme. Entonces yo decía, Señor, necesito un trabajo en el que no me estorbe la obra. Quiero trabajar en la obra, quiero servirte en la obra,
pero también necesito trabajar, ¿no? Así es. ¿Y tenemos tiempo todavía? Sí, me voy a pasar el tiempo porque vale la pena ese testimonio. Entonces, siguiendo pues, ya tenemos tiempo. Sí. Le dije a mi tía, oye, ¿y qué pasaría si yo te ayudo? ¿Qué pasaría si empiezo a trabajar contigo? Y me dice, ¿harías eso por mí? Y yo, claro que sí. Pues yo estaba viendo una oportunidad de poder servir en la obra, poder congregarme y poder tener un horario flexible para poder congregarme. Y menciono esto, hermano, porque muchos ponemos excusas de decir, no me congrego por tal cosa, por el trabajo, por esto, por lo otro. Muchas veces es real, a veces no podemos. Pero cuando tú oras a Dios que te dé un trabajo en el que te permitas servirle a Él, el Señor honra eso. Así es, también. El Señor honra cuando nosotros le pedimos ese tipo de cosas. Él honra a los que le honran. Amén. Entonces estaba tratando de buscar eso y servirle, ¿no? Entonces empecé a trabajar con mi tía y aprovechaba para estar tiempo con ella y con mis primitos, compartir el evangelio con ellos. Y empecé a asistir al centro bíblico. Empecé a ir en el 2015. En el 2015 yo empecé a congregarme en el centro bíblico. Y empecé, creo que en junio, si no me equivoco, porque acabé, en el 2015 empecé a ir al centro. Empecé a tomar clases de inglés y de música. Y así empecé a tocar el piano. Ahí me enseñó el pastor Martín también a tocar un instrumento. Qué emoción, sí. Qué emoción. Y pues aquí viene un milagro que Dios hizo en mi vida, precioso, en el que yo dije, aquí Dios me quiere tener. Por eso sigo hasta el día de hoy ahí. Amén. Mire que una de mis tías había emigrado de Honduras para este país. Y había cruzado la frontera y todo, y yo había pedido oración en la iglesia por ella. Entonces, ella había sido atrapada por migración en Edimburgo. Sí. Entonces, recuerdo que estaba limpiando la iglesia, estaba ayudando a limpiar la iglesia con la esposa del pastor José. Sí. Y el pastor José estaba en su oficina y ella y yo estábamos limpiando. Y ella me dice, oye, ¿cómo está tu tía? Y le digo, pues mire que la agarró migración, le digo, y la agarró en Edimburgo. Y ella me dice, mira, yo tengo una hija en Edimburgo que estudia allá. Y le digo, de verdad, yo escuchaba una radio, le digo, en Edimburgo, una radio cristiana de Edimburgo, cuando yo estaba en México. Ella ya había escuchado mi testimonio. No lo había escuchado, pero sí, no lo había escuchado. Y me dice, mira qué coincidencia, yo trabajaba en una radio de Edimburgo. Y le digo, sí, de verdad. ¿Y cómo se llamaba esa radio? Radio Esperanza, me dice. Wow. Sí, ella me dice, Radio Esperanza. Hermano, yo recuerdo que estaba limpiando y yo me quedé en shock. Me imagino. Yo me quedé en shock porque digo, o sea, ¿cómo? No entiendo. Dios, no entiendo qué está pasando aquí. Las cosas de Dios a veces no se entienden. Sí, entonces me dice, sí, yo trabajaba en un programa para niños. Wow. Ese era el programa que yo escuchaba cuando estaba secuestrado. Qué emoción. Es emocionante saber cómo el Señor te llevó a escuchar esa emisora, pensar que los pastores, la pastora estaba involucrada en ese programa, y que a través de ese programa tú te reafirmaste en el Señor. En Así es. Y cuando ella me estaba contando, porque uno de los personajes era Ana, entonces el otro no sabía su nombre, era Tintín, era una marioneta, era un calcetín, ¿no? Un personaje. No sabía que era el pastor José. Wow. Entonces, recuerdo que cuando ella me dijo, yo trabajaba en una radio, yo le dije, hermana, temblando, le dije, yo escuchaba ese programa cuando estaba secuestrado en México. Y le digo, ¿sabe que yo le pedí al Señor que yo quería conocerlos por el trabajo que ustedes estaban haciendo con los niños? Entonces ahí es cuando yo veo que la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta petición estaba en mi corazón, hermano. Y mire, en otro estado, Dios usó, o sea, que estuviera en otro estado no le importó. Él dijo, voy a cumplir tu deseo. Y no sabía yo que ellos eran los pastores que Dios estaba mandando para ese lugar en donde yo iba a vivir cerca de mi casa.
O sea, no necesitaba viajar a Texas para conocerlos. Dios ya había preparado un momento para que yo los conociera en la iglesia en la que me iba a congregar. Ay, wow, sí, que el Señor hace grandes maravillas que uno se queda, bueno, nos sorprende de una forma que uno se queda, ¿cómo sucedió eso y por qué sucedió eso? Sí. Pero el Señor es grande y maravilloso. El Señor es precioso, hermana. Y recuerdo en ese mismo momento, yo le empecé a contar el testimonio a ella, ¿no? Y en eso entra el pastor por la puerta del centro. Sí. Y le dice a Ana, su esposa, le dice, oye José, Cristian tiene algo que contarte. Hermana, cuando yo había escuchado al pastor predicar tanto tiempo, todos los domingos, y su voz era reconocible para mí, yo lo reconocía. Pero cuando yo lo escuché por esa vez, cuando él entró por la puerta y dice, a ver, ¿qué tienes que contarme? Yo recordé la voz del calcetín y era igualita a la voz de él. Digo yo, Señor Santo, él es el calcetín que yo escuchaba cuando estaba en México. Imagínate que alguien pudiera decir, ¿cómo el Señor hizo todo eso? Todo eso. Todo eso. Es algo maravilloso. Es algo que no me cabe en la cabeza. Y te llena de emoción saber que todo lo que el Señor te ha prometido, porque Él dice que va a estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Amén. Y a veces nosotros lo dudamos, pero realmente Dios es grande, Él es maravilloso y me encanta. Yo con el pastor Martín tenemos años de conocernos, pero no de tratarnos tan profundamente, pero aún él cuando estaba en México a veces me mandaba un mensaje que necesitaba algo, y he estado así, pero ahora que sé que está aquí me llena más de gozo saber que está cerca. De verdad que el pastor Martín y el pastor José han sido dos de los hombres que mentores que han impactado mi vida. Como Pablo, ¿verdad? Como Pablo y con Timoteo. Así es, o sea, han sido hombres que se han invertido en mí, hombres con los que yo estoy agradecido siempre. Respeto mucho a los dos, han sido hombres de Dios que han buscado siempre mi bienestar. Y algo que recuerdo del pastor José, era alguien que se invirtió muchísimo en mí. Él tenía discipulados conmigo, era alguien que me ayudó a sanar muchos traumas que yo traía, porque traía muchos traumas de la niñez. Dios lo usó. Y eso es lo que pasa, de que también vienen, yo he escuchado de familias donde han tenido ese problema con los hijos cuando los traen, que no perdonan a la mamá o al papá o al familiar que dejó en su país, porque dicen, ¿por qué me dejaste pequeñito y ahora que estoy grande me traes? Y se vuelven rebeldes y no quieren saber nada. Yo lo sé que sucede muy seguido ese tipo de cosas, pero lo importante es tener la relación con el Señor, porque el Señor no es religión, sino que es relación. Amén. Esa relación que todos debemos tener con el Señor día a día. Sí, de verdad que ahorita que menciona eso, hermana, es importante que los papás que están escuchando, que tienen hijos adolescentes y que han mandado a través de sus países, ellos vienen con una mentalidad diferente del país. Ellos están acostumbrados a la gente, están acostumbrados a sus amigos, a su escuela, o sea que allá son libres. Aquí muchas veces uno no sale, uno pasa encerrado muchas veces. Entonces ellos llegan y tienen ese choque cultural con el país, el idioma, y muchas veces los padres no prestan atención a eso. Es como, te estoy mandando a traer, deberías de ser agradecido, esto, lo otro. Pero no se ponen a pensar en el corazón de ese niño o ese adolescente, ese joven que acaba de abandonar su país, acaba de dejar todo atrás para empezar una vida nueva. Y no es fácil empezar una vida nueva. Así es, fíjate que eso sucedió con, nosotros venimos aquí los cuatro, mi esposo y mis dos hijos. Pero el hijo grande, hasta hace pocos años me dice, mamá, para mí fue traumante. Ellos no tuvieron dificultad con el idioma porque ya lo traían aquí. Pero ese despegue de la familia, y nosotros éramos una familia muy numerosa ya, y hasta hace poco él me dijo, mamá, para mí fue traumante, aunque mi esposo y yo hemos sido, no somos muy, como te dijera, protectores de ellos,
tratamos de ser, aparte de los padres, amigos de ellos, y ellos tenían suficiente confianza, pero tal vez hasta decirme eso no lo tenía como para decirme, mamá, para mí ese fue un trauma, que me despegaran de la familia, de mis amigos de la escuela, los primos, bueno, nosotros éramos 10 hermanos, entonces sí, la verdad es que es algo que hay que llevarlo a los pies del Señor, sí, porque uno en su propia fuerza no puede hacer nada. De verdad que no, la verdad que los padres necesitan sabiduría de Dios para poder tratar a sus hijos. Y dice la palabra de Dios que no los exasperéis, no exasperéis a sus hijos, dice a sus hijos, no los molesten en esa forma. Y sí hermana, el Señor es precioso por lo que ha hecho en mi vida, pero es precioso cómo Dios nos llama a venir a Él y Él nos da todos los recursos que necesitamos. Y hay personas que he escuchado, y esto me llama mucho la atención, porque personas que leen la Biblia son personas que entienden que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es el cuerpo en el que debemos de estar unidos porque nos tenemos que ayudar unos a otros. Hay personas que dicen, yo no asisto a la iglesia porque hay muchas personas hipócritas, porque esto, porque lo otro. Pero la palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse como tienen muchos por costumbre. Entonces es bueno recordar eso, hermana, porque yo traía muchas cosas en mi corazón, muchas cosas que tenía que desaprender para poder aprender de Dios. Y el pastor José y el pastor Martín fueron personas que se invirtieron en mí. Hermana, si yo no hubiera estado con ese tipo de personas en mi vida, no sé qué hubiera sido de mí, de mi vida espiritual. No hubiera madurado, tal vez, si tengo madurez, creo que la madurez ha venido porque me he rodeado de personas que han querido mi bienestar. Así es. Y me he rodeado de una iglesia con sana doctrina. Eso es muy, muy, muy importante. Muy importante, sí. Porque los pastores son humanos y se equivocan, igual que nosotros nos equivocamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Amén, así es. Porque dice que es más cortante que una espada de doble filo. Sí. Y eso es lo importante, en que lean la palabra, que uses esa palabra para edificación, que no seamos solo oidores, ¿verdad? Sino que hacedores de la palabra de Dios. Así es. Y pues Dios ha usado en gran manera el centro bíblico y he crecido muchísimo en el centro bíblico y estoy agradecido porque llegué por clases, pero me quedé por el evangelio. Wow, entonces ahora tocas el piano. Ahora toco el piano, estoy más en el djembe. Ah, sí. Estoy en el djembe y sí sé tocar el keyboard. Sí. Entonces el teclado. El pastor Martín se ha invertido también musicalmente en mí y también lidero a la iglesia ahí en la alabanza también. Entonces Dios usa vasijas de barro, hermana, para su gloria y somos indignos de servirle, pero a Él le encanta que le sirvamos y usarnos siempre. Ser usado por el Señor. La verdad que el Señor es grande y Él es maravilloso. Y qué lindo testimonio. Yo sé que muchos lo estaban esperando a través de Facebook, de la radio, pero posteriormente les vamos a poner el video que David, el rey David, lo hizo con su teléfono porque se frizó la computadora y eso a veces impide hacer algo para ustedes, ¿verdad? Pero de igual manera, las personas que se conectaron, que siempre están en sintonía, agradecemos. Dice, vamos a ver, dice, buenos días, estoy conectada, saludos a Cristian, lo estoy escuchando. Los miembros del centro evangelístico son increíblemente amables y llenos de amor de Dios, siempre he visto eso. Qué lindo, sí. Esa es mi hermana Vilma, que está viendo la clase de inglés también. Sí, Vilma siempre se nos une, muy buena alumna. Sí, dice, me va a tener que enseñar a mí. Ok. Porque yo comienzo y ya no termino. Ya no se le olvida. Yo no continúo, pues, pero es por la falta de tiempo. Sí. Entonces yo digo, ay, ¿a qué hora voy a ir a las clases de inglés? Me he inscrito en muchas y no termino las clases. Solo va a matricular. Me voy a matricular. No, y a veces termino a pura pena el curso, pero el inglés es de practicarlo. Sí, claro. Porque si tú no lo practicas, estamos mal. Dice Martín, gracias a Dios por el ministerio radial. Uno no
dimensiona muchas veces el alcance que Dios le da al mensaje transmitido a través de la radio. Gracias a Dios por Radio Amor. Ay, qué lindas palabras, pastor. La verdad es de que para mí la radio es algo que yo amo. Exacto. Porque el Señor también me trajo aquí con un propósito, igual que a todos. Dice Tamara, me alegra escuchar un pedacito de un testimonio tan interesante. Bendiciones. Ahí está la segunda parte, la primera parte. Sí, pero lo vamos a poner posteriormente. Tenía una videollamada, pero no la pude tomar. Carmen dice, poderoso testimonio. Mi hermana, Dios continúe bendiciendo y usando grandemente su vida y a la del hermano David. Oh, qué bonito. Ay, qué linda, Carmen. Gracias, Carmen. Qué hermoso saber de que mucha gente, yo he conocido aquí mucha gente que me aprecia mucho. Y yo también sin conocerlos. Hay otros que sí los conozco. Dice Daisy, nos gustaría conocerlo, que mi esposo lo está escuchando también. Ay, qué bonito. Saludos a su esposo, Daisy. Y de Honduras. De Honduras, va, somos paisanos. Son paisanos también, mi hermana, catrachos. sí, de mi hermana Suane también allá en Honduras. Lemín es de Honduras. Sí, Lemín. Y mucha gente, aquí hay muchos hondureños también, no como New Orleans, ¿verdad? Uy, New Orleans sí. Está inundado. Inundado, sí. Pero qué bueno que puedan enviar esos mensajitos. Sí. Posteriormente vamos a tener a este muchacho más adelante, porque yo sé que ahora, porque era día festivo, se tomó el tiempo de venir y no levantarse tarde un poquito. Está bien. Porque me imagino que tú aprovechas, ¿verdad? Sí, claro, duermo hasta tarde cuando es día feriado. Pero cuando es la palabra de Dios, es compartir lo que Dios hace en nuestras vidas, no importa, a las 5 de la mañana si es posible. Sí, porque a mí ya me ha pasado que así, digamos, en el tiempo festivo, digo yo, ay, como quisiera quedarme durmiendo, pero como me recuerdo del programa de oración, digo, no, tengo que ir, porque es algo del Señor que nos manda, y más de alguien está necesitando escuchar esa palabra de aliento, de ánimo, de esperanza. ¿Sabes que tengo un muchacho de Honduras que estuvo preso? Y tengo contacto con él, lo deportaron para Honduras y él nos llamaba desde la prisión y me decía, estoy escuchando desde la prisión de aquí de East Baton Rouge, y no solamente yo, a veces vemos hasta 70 con un radito que vendían allí. En la prisión les venden un radio porque no puede entrar ningún objeto. Claro. Entonces nos venden un radito y yo cada mañana escucho el programa de oración. Sí. Muchas veces nos hacían llamadas y eso me llenaba de emoción saber de que estaban haciendo un esfuerzo para llamar. Otras veces decían que si aceptábamos la llamada, ¿verdad? Pero siempre nos estaban mandando mensaje o llamándonos, diciendo que estamos en sintonía. Y es algo tan bonito saber de que la radio, a través de las ondas, está el poder de Dios. ¿Sabe que ahorita que mencionó el pastor Martín eso, y lo que mencionó usted ahorita, hermana, yo di mi testimonio en la radio, y ahora es precioso el Señor. Nunca pensé que mi testimonio se iba a transmitir en esa radio al mundo. Esa radio comparte mi testimonio, un pedacito de mi testimonio, como testimonio de esperanza se llama, entonces lo ponen cada que pueden. Y en el testimonio mencionaba que nunca pensamos el impacto que puede tener la radio, hasta dónde puede llegar la radio. Hermano, recuerdo que yo estaba en ese cuartito solito, esa radio llegó ahí, o sea, Dios puso esa radio ahí, y así de impactante es el ministerio de la radio. Lo que Radio Amor está haciendo, lo que Radio Esperanza y lo que muchas radios están haciendo a través del mundo es llevando la palabra de Dios a los corazones y a lugares que tal vez muchas personas no van a ir, solo la radio puede llegar. Así es, y eso pasó con hay una hermana que dice de que el radio que ella usa, o sea, lo encontró tirado el radio y se escucha la radio perfectamente. Me dice, tenía otra radio, me dejó en casa y no se escuchaba bien, y esa se escucha perfecta, Radio Amor. Creo que hay que ir a buscar a la basura radios tiradas, ¿no? Sí, funcionan mejor. Sí, y necesito una también. Sí. Pero qué bueno,
me encantó el testimonio. Yo sé que aunque están de día libre se han quedado, imagínate, me pasé de la hora, pero dice, mi hermana Carmen es de Honduras también, dice, amén, yo sé mi hermana Carmen que es de Honduras. También dice San Juana, hola hermana, bonito día. Gracias, amén, amén, gracias por estar con nosotros. Yo sé que este testimonio no podía dejarlo a media y por eso me tomé el tiempo del programa que continuaba, que era el momento decisivo. Yo sé que el momento decisivo lo escuchan de lunes a viernes después del programa de oración, pero ahora ese testimonio no podíamos dejarlo pasar. Gracias, de verdad. Que sí, es bonito, muy lindo todo lo que hace el Señor, pero a veces no queremos hablar. Sí, la verdad que sí, creo que hay muchos cristianos mudos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Y sabes qué es lo que pasa con las personas? Es que les da pena. Les da pena decir lo que Dios ha hecho. Sí. Y la verdad es de que si se ponen a pensar, era más penoso lo que hacían antes claro, que lo que Dios está haciendo ahora en la vida de uno. Sí, ahora solo causa vergüenza recordar esas cosas. Sí, pero también el enemigo a veces te hace pensar que lo que está sucediendo es de vergüenza sí. Y que no debes de compartirlo con nadie, sino que quedarte calladito y no decir, pero como dice el Señor en su palabra, que si no las piedras van a hablar. Así. También dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Amén, así amén, así es que, qué bonito, me sí. me encantó, esta es tu casa. Gracias, hermano. Cuando quieras venir, con el permiso del pastor Martín también, porque pues, sí, él es tu pastor. Claro. Cuando quieras venir y las puertas están abiertas. Muchísimas gracias para echar una platicada por aquí. Sí, sí, podemos platicar, tomarnos un café. Yo no sé si ahora te lo vas a tomar. Puede que sí. Porque hoy tienes día libre. Hoy tengo día libre. Hoy tienes día libre. Es que, bueno, nos despedimos ya. Las últimas palabras, Martín. ¿Cómo me tiene el pastor? David. Rey David. Rey David. Rey David. Pues estoy agradecido con Dios por la oportunidad de poder hablar a otros acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, y a los que no son creyentes les animo a que puedan creer en Cristo, que no sabemos cuándo Cristo va a regresar y va a venir como un ladrón en la noche. Nos está dando la oportunidad de poder creer en Él, y sé que la mayoría de los que escuchan han sido presentados el Evangelio a ellos, se les ha presentado el Evangelio en muchas ocasiones. Muchas ocasiones a mí se me presentó el Evangelio, pero lo rechacé. Hasta el momento en el que yo me vi en una situación muy difícil. No quiero que tú que estás escuchando llegues a una situación difícil para que Cristo venga a tu vida. Que no tengas que pasar un momento del punto de tener miedo a la muerte para poder entregar tu vida a Cristo. También quiero animar a las personas que están pasando por dificultades y que piensan que el proceso y la dificultad va a durar por siempre. Dios no desperdicia nada, y por experiencia y también por las cartas que Pedro y Pablo escriben, dicen que las pruebas son algo que Dios usa para refinarnos y para hacernos crecer y madurar. Si usted que está escuchando está pasando por alguna dificultad, alguna prueba, pregúntele al Señor: Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esta prueba? ¿Cómo quieres que te dé gloria por esto que estoy pasando? Esas oraciones hacen una gran diferencia y te ayudan a pasar el proceso y confiar en Dios, de verdad. Sí, porque es el único el que nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y a veces las situaciones de la vida pues hacen que desfallezcas, que tu fe disminuya, pero si te aferras al Señor, porque para Él no hay nada imposible. Amén, así que gracias, nos despedimos de tu programa de oración, restauración de fe. Mañana nuestra amiga Tami estará con nosotros, y la verdad es de que valió la pena haberme tomado un tiempito más del programa, porque como les digo, el programa de restauración de fe ha sido de bendición para muchas personas. Y anote en tu calendario 4 de noviembre a las 6 de la tarde nuestra celebración de los 15 años. Claro que sí. Que Dios te bendiga y que pases bonito día.